新现代西班牙语第3册常用词汇例句。 Ejemplos con algunos vocablos usuales. Al cabo de. Al cabo de. 之后， 1. Pedí una beca al Ministerio de Educación para ir a estudiar a México y al cabo de 2 semanas me la concedió. Pedí una beca al Ministerio de Educación para ir a estudiar a México y al cabo de 2 semanas me la concedió. Pedí una beca al Ministerio de Educación para ir a estudiar a México y al cabo de 2 semanas me la concedió. 我向教育部申请去墨西哥学习的奖学金，2周后给了我。 2. Los conquistadores llevaron al nuevo continente el español que, al cabo de varios siglos, llegó a ser la lengua nacional de una veintena de naciones. Los conquistadores llevaron al nuevo continente el español que, al cabo de varios siglos, llegó a ser la lengua nacional de una veintena de naciones. Los conquistadores llevaron al nuevo continente el español que, al cabo de varios siglos, llegó a ser la lengua nacional de una veintena de naciones. 征服者们将西班牙语带到了新大陆，几个世纪后，西班牙语成为了大约20个国家的民族语言。 3. Alicia, te he mandado un paquete de libros. Si al cabo de 2 días no los recibes, llámame. Alicia, te he mandado un paquete de libros. Si al cabo de 2 días no los recibes, llámame. Alicia, te he mandado un paquete de libros. Si al cabo de 2 días no los recibes, llámame. 爱丽丝，我给你寄了一包书，如果2天后没有收到，请给我打电话。 Gracias, Paco. Te llamaré cuando los reciba. Gracias, Paco. Te llamaré cuando los reciba. Gracias, Paco. Te llamaré cuando los reciba. 谢谢你，巴科。我收到后会给你打电话。 4. Al cabo del tiempo acordado, los estafadores le entregaron al rey el traje hecho con un paño maravilloso. Al cabo del tiempo acordado, los estafadores le entregaron al rey el traje hecho con un paño maravilloso. Al cabo del tiempo acordado, los estafadores le entregaron al rey el traje hecho con un paño maravilloso. 在约定的时间到来时，骗子们把用一种奇妙的布做成的衣服交给了国王。 Antes. Antes. A. Adjetivo, hora, día, noche, semana, mes, año, etc. Antes. 形容词，几小时、几天、几夜、几周、几月、几年等时段之前。 1. Días antes, varios policías vinieron a averiguar lo que había ocurrido en el distrito. Días antes, varios policías vinieron a averiguar lo que había ocurrido en el distrito. Días antes, varios policías vinieron a averiguar lo que había ocurrido en el distrito. 几天前，几名警察前来了解该地区发生的事情。 2. Hay que cumplir con lo programado. No está bien que el concierto empiece 1 hora antes. Hay que cumplir con lo programado. No está bien que el concierto empiece 1 hora antes. Hay que cumplir con lo programado. No está bien que el concierto empiece 1 hora antes. 我们必须遵守时间表。音乐会提前1个小时开始不好。 3. Semanas antes el profesor nos pidió que acabáramos nuestros trabajos, pero hasta el momento, a muchos todavía nos falta bastante.
semanas antes, el profesor nos pidió que acabáramos nuestros trabajos, pero hasta el momento a muchos todavía nos falta bastante. Semanas antes el profesor nos pidió que acabáramos nuestros trabajos, pero hasta el momento a muchos todavía nos falta bastante. 几周前，老师要求我们完成作业，但到目前为止，许多人仍差得很多。4. Aquella guerra tuvo lugar en nuestro país medio siglo antes. Aquella guerra tuvo lugar en nuestro país medio siglo antes. Aquella guerra tuvo lugar en nuestro país medio siglo antes. 那场战争半个世纪前发生在我国。 B. Adverbial. 副词 Antes de más nombre. 加呆加名词在10点之前， Antes de más infinitivo. 加呆加原形动词做某事之前，与变位动词是同一主语的情况下。 1. Antes del 1 de agosto, le avisaremos a usted si está admitido en la facultad. Antes del 1 de agosto, le avisaremos a usted si está admitido en la facultad. Antes del 1 de agosto, le avisaremos a usted si está admitido en la facultad. 在8月1日之前，我们会通知你是否被学院录取。 2. La secretaria propuso que nos presentáramos en la oficina un poco antes de las 3 de la tarde. La secretaria propuso que nos presentáramos en la oficina un poco antes de las 3 de la tarde. La secretaria propuso que nos presentáramos en la oficina un poco antes de las 3 de la tarde. 秘书建议我们在下午3点前到办公室报到。 3. Mire, señor, siento decirle que antes de reflexionar sobre este problema, no puedo darle ninguna respuesta. Mire, señor, siento decirle que antes de reflexionar sobre este problema, no puedo darle ninguna respuesta. Mire, señor, siento decirle que antes de reflexionar sobre este problema, no puedo darle ninguna respuesta. 听着，先生，我很抱歉地告诉您，在思考这个问题之前，我不能给您任何答案。 C. Antes de que más subjuntivo. 加呆加虚拟式在某事件发生之前不同主语。 1. El perro fue tan rápido que le mordió la mano al muchacho antes de que éste pudiera defenderse. El perro fue tan rápido que le mordió la mano al muchacho antes de que éste pudiera defenderse. El perro fue tan rápido que le mordió la mano al muchacho antes de que éste pudiera defenderse. 这条狗动作太快了，男孩来不及自卫就咬住了他的手。 2. Era de noche y hacía mucho viento. El incendio destruyó todo el edificio antes de que llegaran los bomberos. Era de noche y hacía mucho viento. El incendio destruyó todo el edificio antes de que llegaran los bomberos. Era de noche y hacía mucho viento. El incendio destruyó todo el edificio antes de que llegaran los bomberos. 那是夜晚，风很大，大火在消防队到达之前就烧毁了整个建筑。 3. No conviene seguir avanzando antes de que alguien nos señale el camino. No conviene seguir avanzando antes de que alguien nos señale el camino. No conviene seguir avanzando antes de que alguien nos señale el camino. 在有人给我们指明方向之前，继续前进是不可取的。 D. Adverbial. 副词先前。 1. Señorita puede llevarse el piano, pero antes tiene que pagarme.
Señorita, puede llevarse el piano, pero antes tiene que pagarme. Señorita, puede llevarse el piano, pero antes tiene que pagarme. 小姐，你可以拿走钢琴，但你必须先付钱给我。2. Antes, la vida en esta región, hoy llena de edificios modernos, no era tan cómoda, pero, con su río, su lago y sus bosques, era mucho más bonita. Antes, la vida en esta región, hoy llena de edificios modernos, no era tan cómoda, pero con su río, su lago y sus bosques, era mucho más bonita. Antes, la vida en esta región, hoy llena de edificios modernos, no era tan cómoda, pero, con su río, su lago y sus bosques, era mucho más bonita. 过去，在这个现在充满现代建筑的地区，生活并不那么舒适，但由于有河流、湖泊和森林，这里的生活要美得多。3. Antes, para conseguir un billete de tren se requería mucha paciencia. Antes, para conseguir un billete de tren se requería mucha paciencia. Antes, para conseguir un billete de tren se requería mucha paciencia. 以前买火车票需要很大的耐心。 Asustar, asustarse. Asustar, asustarse. A. Transitivo. 及物动词吓唬、惊吓。 1. En medio del silencio, el ruido repentino nos asustó a todos. En medio del silencio, el ruido repentino nos asustó a todos. En medio del silencio, el ruido repentino nos asustó a todos. 在一片寂静中，突如其来的噪音把我们都吓了一跳。 2. No trates de asustarme con tus amenazas. No trates de asustarme con tus amenazas. No trates de asustarme con tus amenazas. 你不要试图用威胁来吓唬我。 3. No está bien que asustes al niño con este tipo de cuentos. No está bien que asustes al niño con este tipo de cuentos. No está bien que asustes al niño con este tipo de cuentos. 用这种故事吓唬孩子是不对的。 B. Pronominal. 代词是动词吃惊、惊讶、害怕。 1. El pobre muchacho se asustó mucho al ver acercarse al oso. El pobre muchacho se asustó mucho al ver acercarse al oso. El pobre muchacho se asustó mucho al ver acercarse al oso. 可怜的男孩看到熊走过来的时候，非常害怕。 2. No te asustes, no he venido a pedirte dinero sino a darte una buena noticia, te han concedido la beca de estudios en Madrid. No te asustes, no he venido a pedirte dinero sino a darte una buena noticia, te han concedido la beca de estudios en Madrid. No te asustes, no he venido a pedirte dinero sino a darte una buena noticia, te han concedido la beca de estudios en Madrid. 不要害怕，我不是来向你要钱的，而是要告诉你一个好消息，你已经获得了去马德里学习的奖学金。 3. Los estafadores simulaban tejer una tela preciosa, pero el cortesano no veía nada en el telar, de modo que se asustó enormemente al pensar que era hijo de ladrones. Los estafadores simulaban tejer una tela preciosa, pero el cortesano no veía nada en el telar, de modo que se asustó enormemente al pensar que era hijo de ladrones. Los estafadores simulaban tejer una tela preciosa, pero el cortesano no veía nada en el telar, de modo que se asustó enormemente al pensar que era hijo de ladrones.
骗子们假装在织精美的布，但朝臣在织布机上什么也没看到，以为自己是强盗之子，大为害怕。 C. Susto, masculino. 阳性名词，害怕、惊讶。 1. Vaya susto que me has dado. ¿Cómo es que no te he oído entrar? Vaya susto que me has dado. ¿Cómo es que no te he oído entrar? Vaya susto que me has dado. ¿Cómo es que no te he oído entrar? 你把我吓坏了，我怎么没听见你进来？ 2. La madre se llevó un gran susto cuando le dijeron que era posible que su hijo estuviera entre las víctimas del accidente. La madre se llevó un gran susto cuando le dijeron que era posible que su hijo estuviera entre las víctimas del accidente. La madre se llevó un gran susto cuando le dijeron que era posible que su hijo estuviera entre las víctimas del accidente. 当母亲被告知她的儿子可能是事故的受害者之一时，她感到非常震惊。 3. Desde que recibí la mala noticia, no pude quitarme el susto de encima. Desde que recibí la mala noticia, no pude quitarme el susto de encima. Desde que recibí la mala noticia, no pude quitarme el susto de encima. 自从得到这个坏消息后，我就无法摆脱它。 Averiguar. Averiguar. Transitivo. 及物动词，调查、侦查。 1. Ya sé cuáles son los requisitos para presentarse a los exámenes, pero me falta averiguar la fecha y el lugar donde se van a realizar. Ya sé cuáles son los requisitos para presentarse a los exámenes, pero me falta averiguar la fecha y el lugar donde se van a realizar. Ya sé cuáles son los requisitos para presentarse a los exámenes, pero me falta averiguar la fecha y el lugar donde se van a realizar. 我知道参加考试的要求是什么，但还没查清楚考试的日期和地点。 2. El juez ha ordenado a la policía que averigüe lo más pronto posible quién ha cometido aquel crimen. El juez ha ordenado a la policía que averigüe lo más pronto posible quién ha cometido aquel crimen. El juez ha ordenado a la policía que averigüe lo más pronto posible quién ha cometido aquel crimen. 法官已命令警方尽快查出罪犯。 3. Apenas nos pusimos a trabajar cuando de repente se nos exigió que dejáramos de averiguar lo que había hecho aquel alto funcionario. Apenas nos pusimos a trabajar cuando de repente se nos exigió que dejáramos de averiguar lo que había hecho aquel alto funcionario. Apenas nos pusimos a trabajar cuando de repente se nos exigió que dejáramos de averiguar lo que había hecho aquel alto funcionario. 我们刚一着手工作，突然被要求停止调查那位高官的行为。 4. Averigüen ustedes dónde se han escondido los estafadores. Averigüen ustedes dónde se han escondido los estafadores. Averigüen ustedes dónde se han escondido los estafadores. 找出骗子的藏身之处。 Impedir. Impedir. A. Transitivo, impedir más nombre. 及物动词加名词，阻止、阻挡。 1. Nunca entendimos por qué las autoridades impidieron la realización de aquella investigación. Nunca entendimos por qué las autoridades impidieron la realización de aquella investigación. Nunca entendimos por qué las autoridades impidieron la realización de aquella investigación. 我们一直不明白为什么当局阻止调查。 2.
Al querer salir por la huerta, el hombre encontró un alto muro que le impedía el paso. Al querer salir por la huerta, el hombre encontró un alto muro que le impedía el paso. Al querer salir por la huerta, el hombre encontró un alto muro que le impedía el paso. 当这人想穿过果园出去时，他发现一堵高墙挡住了他的去路。3. Las discrepancias de criterio impidieron la elaboración del proyecto. Las discrepancias de criterio impidieron la elaboración del proyecto. Las discrepancias de criterio impidieron la elaboración del proyecto. 标准上的差异使该项目无法实施。4. Al oír la pregunta del policía, la niña abrió la boca dispuesta a decir algo, pero su madre se lo impidió con una mirada. Al oír la pregunta del policía, la niña abrió la boca dispuesta a decir algo, pero su madre se lo impidió con una mirada. Al oír la pregunta del policía, la niña abrió la boca dispuesta a decir algo, pero su madre se lo impidió con una mirada. 听到警察的询问，女孩张开嘴准备说什么，但她母亲用眼神制止了她。B. Transitivo, impedir más infinitivo. 及物动词加原形动词阻止、妨碍。1. Muy molesto, Joaquín hizo una señal con la mano y me impidió seguir hablando. Muy molesto, Joaquín hizo una señal con la mano y me impidió seguir hablando. Muy molesto, Joaquín hizo una señal con la mano y me impidió seguir hablando. 华金非常生气，用手势阻止我继续说话。2. Unos coches mal aparcados nos impiden entrar en el edificio. Unos coches mal aparcados nos impiden entrar en el edificio. Unos coches mal aparcados nos impiden entrar en el edificio. 一些停放不当的汽车使我们无法进入大楼。3. El ruido de la calle me impedía reflexionar tranquilamente sobre el problema. El ruido de la calle me impedía reflexionar tranquilamente sobre el problema. El ruido de la calle me impedía reflexionar tranquilamente sobre el problema. 街上的噪音使我无法冷静地思考这个问题。4. Aquella llamada inesperada me impidió ir al teatro con mis amigos. Aquella llamada inesperada me impidió ir al teatro con mis amigos. Aquella llamada inesperada me impidió ir al teatro con mis amigos. 这个突如其来的电话使我无法和朋友们一起去剧院。C. Transitivo, impedir más oración, subjuntivo. 及物动词加虚拟式从句阻止。1. Nadie será capaz de impedir que digamos la verdad. Nadie será capaz de impedir que digamos la verdad. Nadie será capaz de impedir que digamos la verdad. 没有人能够阻止我们说真话。2. Hemos hecho todo lo posible para impedir que eso ocurra, pero desgraciadamente no lo hemos conseguido. Hemos hecho todo lo posible para impedir que eso ocurra, pero desgraciadamente no lo hemos conseguido. Hemos hecho todo lo posible para impedir que eso ocurra, pero desgraciadamente no lo hemos conseguido. 我们已经尽一切可能防止这种情况的发生，但不幸的是，我们没有成功。3. No comprendo qué fue lo que hicieron para impedir que la noticia se extendiera. No comprendo qué fue lo que hicieron para impedir que la noticia se extendiera. No comprendo qué fue lo que hicieron para impedir que la noticia se extendiera.
我不明白他们做了什么来阻止消息的传播。4. ¿Cómo se puede impedir que el suceso repercuta demasiado en las relaciones de los dos países? ¿Cómo se puede impedir que el suceso repercuta demasiado en las relaciones de los dos países? ¿Cómo se puede impedir que el suceso repercuta demasiado en las relaciones de los dos países? 如何避免该事件对两国关系产生太大影响？ Reconocer. Reconocer. A. Transitivo. 及物动词认出。 1. Cuando mi prima volvió al pueblo al cabo de 10 años, apenas la pudimos reconocer. Cuando mi prima volvió al pueblo al cabo de 10 años, apenas la pudimos reconocer. Cuando mi prima volvió al pueblo al cabo de 10 años, apenas la pudimos reconocer. 当我的表妹在10年后回到村里时，我们几乎认不出她了。 2. Una de las víctimas reconoció al estafador entre la muchedumbre. Una de las víctimas reconoció al estafador entre la muchedumbre. Una de las víctimas reconoció al estafador entre la muchedumbre. 其中一名受害者从人群中认出了骗子。 3. El artesano reconoció enseguida el paño que había fabricado hacía años. El artesano reconoció enseguida el paño que había fabricado hacía años. El artesano reconoció enseguida el paño que había fabricado hacía años. 工匠立即认出了他多年前制作的布料。 4. Marido y mujer se podían reconocer por la voz y la forma de andar a una gran distancia. Marido y mujer se podían reconocer por la voz y la forma de andar aún a gran distancia. Marido y mujer se podían reconocer por la voz y la forma de andar a una gran distancia. 丈夫和妻子即使在很远的距离，也能通过声音和步态认出对方。 B. Transitivo. Reconocer más nombre u oración. 及物动词加名词或加从句承认。 1. Me sorprendió mucho que no reconocieras tu culpa. Me sorprendió mucho que no reconocieras tu culpa. Me sorprendió mucho que no reconocieras tu culpa. 我非常惊讶，你没有认错。 2. Para que el ladrón reconociera su delito, la policía tuvo que llevarlo al lugar donde lo había cometido. Para que el ladrón reconociera su delito, la policía tuvo que llevarlo al lugar donde lo había cometido. Para que el ladrón reconociera su delito, la policía tuvo que llevarlo al lugar donde lo había cometido. 为了让小偷认罪，警察不得不把他带到其案发现场。 3. Frente a los testigos que lo señalaban con el dedo, el hombre se vio obligado a reconocer que era responsable del accidente. Frente a los testigos que lo señalaban con el dedo, el hombre se vio obligado a reconocer que era responsable del accidente. Frente a los testigos que lo señalaban con el dedo, el hombre se vio obligado a reconocer que era responsable del accidente. 面对证人的指证，该男子被迫承认他对事故负责。 4. Reconozco que el proyecto que has elaborado es excelente, pero tengo que consultar con otros compañeros para ver si lo llevamos a cabo. Reconozco que el proyecto que has elaborado es excelente, pero tengo que consultar con otros compañeros para ver si lo llevamos a cabo. Reconozco que el proyecto que has elaborado es excelente, pero tengo que consultar con otros compañeros para ver si lo llevamos a cabo.
我承认你拟定的项目非常好，但我还得和其他同事商量一下，看看是否可以实施。